Un saludo muy grande, apretado, cariñoso a todos nuestros radioescuchas y quiero abrir este programa que es el último del 2025, que estas fiestas y cierre de año lleguen con recuerdos que nos abrigan y tener nuevas razones para sonreír. No las medimos en regalos, sino que en momentos. Y gracias por hacer de esta frecuencia, de nuestra radio, de nuestro punto de encuentro, un lugar tan ameno y que ustedes nos corresponden. Y tú, donde quiera que estés, te deseamos serenidad, momentos de cariño y motivos para agradecer y seguir disfrutando este camino. Y quiero agradecerle a Trini y a Vivi especialmente que hacen posible este programa para que ustedes estén acompañados, entretenidos, que sepan mucho más de literatura y yo me uno también a esta enseñanza y agradecerle a ellas dos por hacer este programa posible y que ustedes estén contentos, así como nos hacen saber por chat, por el YouTube, y en especial a Elda Audicio y Marta Rosso y a Ilka Sosa, que nos acompañan, fieles compañeras de radio y que nos ayudan a propagandear este gran programa y literatura a todas las personas que les gusta. Y con esto le doy la palabra a Trini. Bueno, lo mismo yo, les mando un abrazo gigantesco por esta nueva Navidad. Ojalá que nazca en el corazón de cada uno. Y a ti agradecerte también, Ceci, porque tú fuiste el puente Linda. para que nosotros pudiéramos, entre todas, analizar cuentos que acompañan y nos permiten reflexionar permanentemente desde distintas perspectivas. Hoy vengo con un cuento y una nueva autora que no habíamos revisado antes, que se llama Inés Garland, argentina, nacida en 1960. Y el cuento de hoy, seguramente Vivi nos va a decir de dónde viene, es Una reina perfecta. Viene con un epígrafe que dice, sentirás una ausencia pronto, que crece a tu lado como un árbol, y es de Silvia Plath. Busco a mamá, aunque sé que nunca está cuando llego del colegio. Hay flores en la mesa de la entrada, en el baño de visitas veo la toalla de hilo recién planchada y jabones nuevos. En la heladera hay una mousse de chocolate, pero sé que la mousse no es para mí. En el cuarto azul, al que todos le dicen el escritorio, menos yo, hay fotos y una caja de espejos llena de botellas de líquidos dorados y copas muy finas que mi hermana más chica se dedica a morder de vez en cuando nadie la está mirando. Mamá y papá corren y le meten los dedos en la boca para sacarle los vidrios. Si ella sigue con esta manía, no va a quedar ninguna copa. Mis hermanas deben de estar en algún lado. Lo único que hago es esperarla a mamá para pedirle un plato de mousse. Ella llega, entra con el pelo largo y rubio. Apenas la veo, le pregunto si puedo comer un poco de mousse. Poquito. Es para los invitados. Mamá se va para su cuarto y la sigo. No insisto con lo de la mousse. Los no de mamá no se mueven jamás del lugar. La sigo por el pasillo y se mete en el baño. En su cuarto, colgando sobre la puerta abierta del ropero, hay un pantalón de terciopelo negro, un suéter de cuello alto con hilos de plata, un par de botas negras. Me saco los zapatos, me pongo las botas para mirarme en el espejo. ¿Qué haces acá? Anda a lavarte las manos inmundas. Algún día habré olvidado estas palabras. Las recordaré mientras escriba y pensaré que no debería repetirlas. Mamá cierra la puerta. Se debe de estar soltando el pelo. Lo suelta para esperar al papá. Papá no es el mismo de la foto que está en el cuarto azul. Cuando llega, me pregunta, ¿por qué no vas a ver la tele vos? Me toca la cabeza. La veo a mamá de espaldas cuando mi papá entra. Siempre aleja el cuerpo como si tuviera que soportar contra su voluntad la cercanía de los demás. Cada día llegas más tarde, dice. Seguramente yo me baño, como fideos o arroz mientras Berta va y viene del comedor. Mamá toca el timbre de su cuarto. En el baño, mamá se está pintando con la puerta abierta. Al salir me sonríe.
y algún día pensaré que es como verla en la televisión. Mis hermanas la miran. También les parece una reina lejana. La reina dice que podemos saludar a los invitados cuando lleguen. Mi hermana más chica tiene que prometer que no va a morder ninguna copa. ¡Qué grandes que están! ¡Qué amor! Dicen los invitados. Están cada día más iguales a vos. Papá le alcanza un vaso de vino a una amiga de mamá. ¡Qué amor! Le dice ella y le toca la cara. Mamá me empuja un poco por la espalda. ¡Dale! Papá es el que nos lleva al cuarto. Desde el living llegan voces. Mis hermanas se duermen. Me despierto sobresaltada. Hay alguien en el pasillo. Una voz la conozco. Otra voz de mujer que hace ruidos cortos, suspira. Estás loco, dice la voz de mujer. Por favor, basta. Pero se ríe cuando lo dice. De repente, mamá está llamando a papá. Esteban, está diciendo, la puerta de mi cuarto se abre y alguien entra y la cierra con rapidez. Esteban, vuelve a decir mamá. Ya no sabía dónde buscarte. Me moría por una aspirina, dice papá del otro lado de la puerta. Oigo respirar a la persona que se metió en mi cuarto. Me quedo quieta. ¡Ay, en el botiquín! La persona que se metió en mi cuarto se aplasta contra la pared. Mucho después de que las voces de papá y mamá ya no se oigan, abre la puerta y se va. Deja su perfume estancado en el aire del cuarto. Para un cumpleaños alguien me regalará ese perfume. Ese día abriré la tapa del frasco para olerlo y recordaré esta noche escondida en mi memoria. Los invitados se despiden, se van. Mamá saluda con el brazo en alto. ¡Qué manga de borrachos! Dice papá. Y los dos se dan vuelta para entrar. Antes de que se den cuenta de que estoy allí, los miro un momento. Mamá está seria y tiene la cara muy blanca. La boca despintada queda desnuda y triste y la hace parecer enferma. Cuando escriba, tendré que admitir que es como una victoria verla así y que me da mucho miedo. Muy bien, yo le paso ahora la palabra a Vivi. Gracias. Bueno, mi saludito va a ir en la segunda parte porque incluye un pequeño obsequio para todos los lectores, simbólico, por supuesto. Bueno, una vez más descubro a una escritora argentina desconocida para mí, gracias a Trini Inés Garland, eh, que recibiera en el año 2004 el segundo premio del Fondo Nacional de las Artes, que es un fondo argentino que promueve y premia a todas las formas de expresión, ¿no? A todas las formas artísticas. Y Perdón, Vivi, de hecho ese premio es para este cuento. sí, sí, exacto, ahora iba a seguir hablando. Perdona. Justamente el premio es para este cuento, que es el que va a ¿Aló? encabezar o va a ser parte Voy, del voy. libro del mismo nombre, que es La Reina Perfecta. Una reina perfecta, perdón. Eh, Me pareció terrible el título, porque hemos conocido a lo largo de la historia diferentes reinas, reinas perfectas como nos han vendido por lo menos a la de The Crown, ¿no? De la serie, que estaba como eh, siempre muy encuadrada, muy alineada, muy al servicio del protocolo, y también reinas que se han revelado y han hecho las cosas más terribles. Pero en este caso se está refiriendo a su madre, que no solo es una reina, sino que además es perfecta, con lo cual esas dos palabras juntas duplican la distancia. Distancia que se va a reflejar a lo largo de todo el texto. Ese cabello rubio, la primera frase es terriblemente fuerte porque dice, busco a mamá, aunque sé que nunca está cuando llego del colegio. Y no creo que la referencia sea física,
si bien es así, no estaba la mamá, llega después, sino es una referencia simbólica, o sea, una mamá que no está, porque está como muy volcada hacia sí misma, hacia su aspecto, a su arreglo, a su estar siempre impecable, a ser una especie de diva de revista. Con lo cual eso no permite en muchos casos ser mamá y disfrutar de tirarse al suelo, de jugar con los niños, de participar en todas esas cosas infantiles tan bonitas. Y todo el libro refiere así a relaciones femeninas, de madre con hijos, de hermanas, de distintas relaciones. Y a mí me impacta un poco porque no sé si es realmente la época que vivió la autora o es una clase social que no es la general en Argentina, porque habla de una persona al servicio todo el día, de que hay un timbre con la cual lo llama, es decir, me estoy refiriendo también a la forma, ¿no? En pequeños detalles va señalando el nivel social al que pertenecen, el tipo de relaciones que había, y va dejando entrever alguna fisura o alguna cierta problemática entre papá y mamá que esta niña percibe tal vez más que sus propias hermanas. Y respecto a la forma hay algo que es muy llamativo, que es el tema de las alusiones a futuro. Como que ella está pensando el cuento, pero está pensando cuando lo escriba a futuro. Recordaré, escribiré, que no es por lo menos habitual en las formas literarias que uno encuentra, ¿no? Y tal vez sí tenga que ver con la historia, porque si bien ella empezó a escribir de muy pequeña, recién a los 37 años sale a la luz o se anima a dar a conocer sus producciones. Entonces, tal vez ahí podría estar la llave que nos permita comprender esta forma de escribir. Su escritura es muy llana, como mencionaba antes, no comparte mucha información, hay mucho que deducir, hay mucho que pensar, hay dudas que quedan flotando, por qué para ella era el cuarto azul y para los otros era un escritorio, qué magia ella encontraba en ese cuarto que los demás no veían. Y en la relación con sus hermanas también se da un poco lo de, pasa con su madre, ¿no? Que dice, mis hermanas no estaban, sí, sus hermanas estaban mirando televisión, es como que separa a los distintos habitantes de la casa en diferentes planos según ella los perciba y cómo los perciba. Entonces es muy fuerte desde la forma lo que nos dice y, y es muy tremenda la revelación del secreto que ella tiene esa noche respecto a la infidelidad de su padre. Y cómo eso destruye seguramente a la reina perfecta y a ella le produce placer. No es algo anormal, es típico la competencia de la niña con la madre respecto a la posesión del padre, con lo cual es muy freudiano también, como muchas cosas que yo cada vez me asombro más, que no sé si premeditadamente, conociendo la teoría o no, pero en la literatura aparecen infinidad de detalles que remiten al inconsciente, a afirmaciones realizadas por Freud a través del análisis de lo más importante que él, o uno de los aspectos más importantes que él trabajó, que es la relación materno-filial, ¿no? Y paterno-filial, que tiene tantos vericuetos que se vende así con luces de colores y sin embargo es compleja, puede llegar a ser perversa en un sentido freudiano, y acá queda así como revelada, que el final es muy impactante en ese sentido, ¿no? Ella un poco gozando que a la reina perfecta se le está desmoronando la tremenda maravilla en que vive, que lo intuye seguramente y que esa noche tiene como, inclusive hay un momento cuando dice no, porque
la amiga de mamá le tocaba la cara a papá. O sea, son detalles que uno hasta como lector podría pasar por alto y que están ahí como revelando o anticipando ese secreto. Así que bueno, inclusive me gustó mucho también la alusión que, Trini, no lo mencionaste, pero está muy bueno, que ella se ve como Pulgarcita en algún Claro. momento en ese bar, donde ella siente que esas botellas de colores son como edificios de cristal, o a Rapunzel, en la cual Rapunzel es su madre con ese pelo y que le va a tirar la trenza, pero ella no la va a tomar. Con lo cual, también el verse ella tan pequeñita y ver a su madre tan grande, otro refuerzo de distancia, y que esa Rapunzel, ¿se acuerdan la que era la de soltaba la trenza por Por el una balcón, alta torre en que claro. estaba para que su amado subiera? Y ella dice que ella no va a poder aferrarse a la trenza de su mamá. Entonces, creo que podríamos citar otros ejemplos, no quiero extenderme. A lo largo de todo el cuento va reforzando esa frialdad, ese, podríamos decir hasta desamor de su mamá, y hay como una comparación fuerte, un contraste fuerte, porque es el papá el que las acompaña a la cama y las saluda. O sea, ese papá infiel con la mamá, sin embargo, parece ser más cercano a las niñas que la propia mamá, que llega y ni siquiera se ocupa de ver dónde están sus niñas, de saludarlas, y cuando ella la busca, tampoco la registra. Y ella hace algo muy de niña, se pone las botas de su mamá, que cosa que debemos haber hecho todas, ¿no? Los zapatos, la ropa, y su mamá reacciona de una manera violenta, ¿no? Anda a lavarte las manos, y es muy llamativo que con toda la expresividad con que Trini lo dijo, que está muy bien, no tiene signos. O sea, las frases de la mamá no tienen signos ni de interrogación ni de exclamación, mientras que las frases del papá sí. Perdonen el detalle, pero Ah, bueno, mira, buena. cuando uno escribe por ahí persigue o descubre, mismo el alé, que en un momento dice muy fina la señora, ¿no? Diciéndole que se vayan en francés, pero un alé sin signos. Espero que no haya sido un error de impresión, pero en las formas tiene mucho Mm. significado, porque hablaría de una minimización de las emociones, ¿no? Como que se manifiesta, pero que le falta esa potencia propia de lo que dice. Así que bueno, la dejo a Ceci para no extenderme más. Eh, Cuando terminé de leer el cuento dije, uy, ¿qué voy a sacar de aquí? Pero después uno empieza a leerlo de nuevo. Yo sentí que la niña no entiende todo, pero siente todo. Que su padre se va planchado en la mañana, impecable, pero vuelve todo arrugado. Que su mamá se arregla antes que lleguen los invitados, pero es como la familia perfecta que disfraza que no es tan perfecta, ¿cierto? Sentí como una melancolía en todo el cuento. Oye, y los conflictos, una niña que aprende a reprimir sus deseos porque no la dejan hacer nada, una madre bella pero emocionalmente distante de sus hijos y de su esposo, tal vez de su esposo porque sabe que le es infiel, porque dice, ¿dónde estaba? Siempre llegas tarde. Una familia que sostiene una imagen perfecta pero se va quebrando por dentro y el descubrimiento temprano de los secretos del mundo adulto por parte de la narradora porque cuando el padre entra con esta señora, ella se da cuenta que están pasando cosas, ¿no? Y la pérdida gradual de la inocencia. La madre aparece como una figura distante, bella, rígida, que no la toquen, que no le hable, un poco accesible, y la niña la admira y le tiene miedo al mismo tiempo. Hay tensión entre los papás, se percibe de una forma fragmentaria por la niña y la familia sostiene esta imagen perfecta, mientras por debajo un desgaste emocional, una frialdad, un desorden emocional. Me da la impresión de que la esposa, a medida que él va llegando cada vez más tarde, se va distanciando de ella también.
La niña comienza a mirar el mundo adulto con curiosidad, desconcierto, pero no puede comprenderlo todo. La madre perfecta, cuando termina la fiesta y la madre está blanca, sin ruch, la madre no es tan perfecta, ¿cierto? Yo sentí una melancolía y una tristeza, y ella mira a sus hermanas como desde un escenario, que las hermanas acá, la mamá como la reina, la más importante, y a su padre más desgastado. Le voy a dar la palabra a la Trini, porque tengo curiosidad. ¿Qué nos va a decir? Adelante, Trini. Bueno, una reina perfecta, ¿no? Con un rasgo de ironía, quizás. Voy a compartir la imagen de ella para que la conozcamos. Es una mujer todavía joven, nacida en 1960. Allí la tenemos. Es una escritora argentina muy reconocida ya, aquí bastante menos, pero sí conocida como traductora. Tiene un inglés perfecto. De hecho, me tocó escucharla en una entrevista que le hacía a Clark Keegan y tiene además una simpatía y una llegada muy especial. Aquí están sus libros, ha recibido varios premios y tiene principalmente cuentos, pero también estas novelas. En la última novela de ella, en Diario de una mudanza, habla sobre la época que a ella le está tocando vivir, ¿no? El otoño de la vida, la menopausia y todos los fenómenos que eso implica. Y en el cuento, yo creo que aquí hay una serie de signos que van apareciendo que nos reflejan muchas realidades profundas, ¿no? Tal como señalaron ustedes, es una niña inocente todavía que empieza a observar la realidad de los padres y empieza a abrir los ojos a este mundo que se le abre con engaños y, y realidades que ella no sospechaba. Pero hay un dato que es muy simbólico y del que yo no conocía, el síndrome de Pica. De hecho, se habla también de hialofagia. Yo no podía creer que fuera un trastorno alimenticio que es bastante grave y que también es compulsivo, relacionándose con la hermana, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la hija también tenía problemas psicológicos como por ejemplo estrés, quizás depresión, falta de minerales, pero falta de atención. Estaba llamando la atención con ese signo, ¿no? Y los padres corrían a sacarle, sobre todo la madre, los vidrios de la curioso fenómeno. Sin embargo, es un llamado a gritos, ¿no? De atención, porque en esa casa pareciera ser que es una casa, pero no es un hogar. Y efectivamente acá se vive mucho de las apariencias, ¿no? Hay una hipocresía de parte del marido hacia la mujer y también de lo que cada uno siente, no hay mucha comunicación. Él llega tarde, llega con la ropa arrugada, ¿no? Y ambos están dando han invitado a la casa, sin embargo, la conclusión a la que llegan de parte del marido, qué manga de borrachos, ¿no? Y ella, por su lado, ya ha perdido los colores con los que lo recibió y al final nos hace ver la conclusión tajante que hace la niñita, ¿no? Porque lo que dice es terrible. Cuando escriba tendré que admitir que es como una victoria verla así derrotada porque justamente quiere castigar a esa madre que ha sido tan distante con ella, tan fría. Solo una vez le sonríe en todo el cuento. El padre, en cambio, entra y le hace un gesto en el pelo, las va a acostar. Hay una cercanía más cálida de parte del papá, pero a la mamá no. Es una reina intocable, es una reina perfecta, pero le sirve de algo tener una reina perfecta en la casa y no una mamá afectiva. Aquí sí, hay una serie de datos, ¿no? Porque, y citas quizá, yo no dejé de acordarme de
Catherine Mansfield, que representa un poco el mismo mundo, solo que en otras partes, pero también a Irene Nemirovsky, con esa mirada cuestionadora a su madre por la frialdad que ha tenido toda su vida con ella, ¿no? Las madres por lo general son cálidas, y ellas, como todas las niñitas a cierta edad, la buscan mucho. Quieren buscar su ejemplo, la admiran, admiran su belleza, la forma en que ella se prepara, el pelo, ¿no? Tal como Rapunzel cuando ella se lo está peinando. Pero ella cierra las puertas, le cierra a sus hijas, cuando perfectamente podía haber una conversación, un poco más de humor, pero es de una frialdad enorme y desgraciadamente es la que va a recordar siempre ella, ¿no? Bueno, yo me quedo con este comentario y le paso nuevamente el micrófono a Vivi. Gracias, Trini. Sí, yo creo que es importante señalar respecto a lo que vos mencionaste del síndrome de Pica, que normalmente se podría pensar que son travesuras. Primero es una travesura de riesgo, que morder vidrio no es un chiste, ¿no? Puede traer serias consecuencias o lesiones. Y segundo, que los padres deben aprender a magnificar o a evaluar debidamente las actitudes de sus hijos, sobre todo cuando son repetitivas, ¿no? Y qué bueno que la literatura también se ocupa de darlas a conocer. Bueno, yo leyendo, buscando información sobre Inés Garland, encontré una entrevista que le han realizado en Infobae con relación a este premio, o sea, ya lleva varios años, y encontré algo que me impactó mucho porque le preguntan cómo se cautivan lectores o cómo se construyen lectores, y menciona a Claudio Penac, que es un autor, un ensayista francés, también escribió otros géneros, que yo utilizaba en mi materia de pedagogía, y con lo difícil que es captar a los de primer año en una materia así como muy poco, que tiene, se lleva muy poco al campo concreto, y la pedagogía tiene que orientar para eso y no quedar en la estratosfera como suele quedar. A mis alumnos de primer año de las carreras de maestra, bueno, parvularia y maestra de básica, les impactaba muchísimo, porque es muy humano y plasma en sus libros cómo él ve a los niños y a los jóvenes estudiando. Él era profesor de francés o es profesor de francés, les debo el dato porque realmente no verifiqué si estaba vivo o muerto. Y cuando le preguntan por esto de construir lectores, ella responde o cita a un libro de Claudio Penac. Yo tengo varios libros de él, casualmente ese también lo tenía, que se llama Como una novela, donde se refiere al tema de los lectores, ¿no? De cómo captar o cómo hacer niños lectores. Y él cuenta una historia de Claudio Penac que dice que él tuvo un profesor que les leía en voz alta, y en la parte más interesante del libro lo cerraba y lo guardaba en su bolsillo enorme, como creando, ¿no? Esa intriga o ese deseo de seguir leyendo. Los dejaba en vivo, en vilo, ¿no? Entonces dice, afirma Garland, leer en voz alta es una de las estrategias más irresistibles, pero es la pasión del que lee lo que se contagia. Y fui a mi libro, a una novela, como una novela, y ahí recordé que Penac comparte un decálogo que acá les comparto, y que me hizo pensar mucho en mis lectoras de la biblioteca. Por eso dije, bueno, nuestro programa es un programa para lectores, ya sea lectores directos de páginas o radioescuchas que disfrutan del cuento narrado, como es el caso de Trini, ¿no? Y Penac dice que muchas veces las exigencias que se imponen a los lectores es lo que los alejan de los libros. Por eso él hace un decálogo que rompe un poco con los cánones habituales y dice: el derecho a no leer, el derecho a saltarse páginas,
el derecho a no terminar un libro, el derecho a releer, el derecho a leer cualquier cosa, el derecho al bovarismo. Acá se refiere a Madame Bovary, que es una lectura que provoca muchas sensaciones, muchas emociones y muchas veces los lectores se quedan ahí, no porque tenés que ir a lo profundo, no, muchas veces es solo eso la literatura, ¿no? El impacto, ayer hablábamos con mis compañeros de taller de escritura, que tuve la alegría que me invitaran a la última clase, que escribir, y sobre todo los cuentos, es como un puñetazo al estómago, ¿no? Tiene que provocar, tiene que sacudir. El derecho a leer en cualquier parte, y hoy con las pantallas ese derecho se puede eh, concebir y realizar mucho mejor, porque vemos, a veces decimos, la gente no lee, pero ahí la gente lee en cualquier lado, porque lee en el metro, lee en el micro, lee en la plaza, lee en cualquier parte. El derecho a picotear, o sea, a tomar un texto y pasar hojas y mirar pedacitos, el derecho a leer en voz alta y el derecho a callarnos. Y yo mencionaba a mis lectoras de la biblioteca porque cuando les entrego un libro que, que me tienen como referente, cosa que para mí es una responsabilidad muy grande, por eso les mando un beso enorme, yo les digo, si no te gusta, lo cerrás, venís y lo cambiamos por otro. Pero en general la escuela o los recorridos lectores que hemos hecho no nos dan esas libertades. Y ahí es donde a veces espantamos a los lectores. Porque en la escuela, a veces en vez de entrar por un cuento breve que tenga que ver con hechos o referencias que impacten a los chicos por la etapa que están atravesando, no, tenés que leer tal libro completo. Y si no lo lees de cabo a rabo, no sirve, ¿no? Entonces, eso en vez de atraer, espanta. Sí, es importante leer libros completos. A veces uno como lector avesado se obliga a leer porque quieres, es como una película que te aburre, pero decís, no, quiero ver cómo termina. Bueno, con los libros pasa algo parecido. Pero ¿cuál era un poco el objetivo de compartir esto? Un regalito para que lo disfruten y se den libertades en las próximas fechas que vamos a estar un poco más relajados y si Dios quiere, esperemos que todos pasándolo bien y acompañados y para que se permitan y gocen, porque la lectura tiene que ser un goce, no tiene que ser una obligación, no tiene que ser una imposición. Entonces, démonos permisos para leer con entera libertad, para dejar un libro, para dejarlo y volver a buscarlo, que en eso yo siempre digo que son los mejores amigos, porque son los que no reclaman, no te dicen, uy, no me llamaste, no me escribiste. No, no, ellos están ahí. Yo cuando me reencontré con Penac sentí una cosa así, ¿no? Porque digo, en un momento fue un poco el centro de mis clases y de mi trabajo con mis alumnos y ahora hace mucho tiempo que lo tenía olvidado. Sin embargo, fíjense cómo todo se entrama en la vida y a través de la propuesta de Trini de traernos a Inés Garland, no solo la conocí a ella, sino que también recuperé a este autor al que quiero muchísimo y anhelo muchísimo porque como profesora me sirvió de un respaldo muy grande. Así que bueno, ojalá les sirva este decálogo que como el propio autor dice, lo simplifica un decálogo porque es lo que siempre nos acordamos más fácil. Y bueno, unas preciosas últimas semanas de año y un comienzo mucho mejor todavía. Yo te Gracias. agradezco muchísimo este decálogo, no lo conocía y me ha gustado Sí. mucho, ¿ah? Me alegro tanto. Ahí Se los va voy a como mandar regalito. también para ustedes, por supuesto, Pero súper porque lectoras. además es lo que hacemos, Vivi, es Sí, lo que sí, hacemos. por eso me gustó compartirlo. Así que genial, muy agradecida y lo voy a incorporar mucho. Ahí están. Ahí están los globitos. Sí, me encantó cuando los vi subir. Gracias, chicas. Bueno, Y muy gracias a bien. ustedes por invitarme a este espacio que ya, bueno, perdí la cuenta del tiempo que hace, que vine invitada una vez y me quedé para siempre como esos molestos visitantes que a veces uno no sabe cómo sacárselo Te de quedaste encima. reinvitada. Así No, que bueno, gracias a las dos y gracias a todos los radioescuchas por hacer este programa posible. Nos reencontramos el próximo año, la segunda semana de enero que estoy viendo acá en el calendario, para que descansen, pasen con sus familiares, sus vecinos o simplemente
la pasen con un libro, como acaba de decir Vivi, dejen el libro si no les gusta. Yo soy un poco como Vivi decía ahí, si no me gusta lo cierro, lo devuelvo, me salto página, a veces leo de atrás para adelante. Yo pensé que Sí, de repente no estaba bueno eso, pero yo a veces lo cuento porque así soy yo, así que, y si me está gusta, lo perfecto. leo en 2 días, como el libro de la Bibi, que me lo leí Claro, en 2, 3 días, entonces, gracias. si sean ustedes en realidad, pero lean, aunque sean 2, 3 páginas, si no les gusta, por supuesto, salten al otro inmediatamente, pero no dejen de leer. Eso es lo más importante porque son conversaciones que tenemos con los demás y nos ayudan el vocabulario. Bueno, a mí yo he crecido montones con el programa, así que Sí, siempre invitados a la lectura y compartan con todas sus personas el programa. No sé si Trini tiene algo sí. más que decir o Vivi. No, un agregado, porque también me pasa mucho. No condenen a un autor por un libro, Es cierto. porque a veces han leído un solo libro y dicen, no me gusta fulano o Sí, fulana. y nunca más. Siempre denle una oportunidad. Hubiera añadido, quizás, yo rayo mis libros, con lápiz de mina, Ay, pero los sí, rayo. yo también. Es Sí, mío, finalmente, entonces es una manera de sentirlo más propio, ¿no? Es cierto, pero lo importante es que, importante. que, que, que leamos, eso es lo más importante, ya sea en una tablet, en un teléfono, o tomar nuestro programa y escucharlo, que Trini lo lee en voz alta, todos Mm. los análisis de Viviana o los invitados que hemos tenido. En fin, la lectura es un regalo para el alma, así que felices fiestas, que estén súper bien, échenos de menos, que nos gusta, escríbanos y un abrazo muy grande hasta el próximo No, año.